Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien, bien? Bueno, ¿cómo les ha ido con la actividad, la que hay que entregar este fin de semana? Buenas noches, profe. Bien, Hola, Estefanía, ¿cómo estás? bien, gracias. O sea, ¿no han tenido inconvenientes? ¿Van bien con con el desarrollo? Hola, profe. Sí, señor, todo bien hasta ahora. Ah, bueno, Héctor, bien. ¿Y Laura y Daniela cómo van? Bien, profe, sí, pues hasta el momento, bien. Ah, ok, perfecto. Bien. Ok, entonces, digamos que voy a utilizar el día de hoy y la del sábado para explicar lo que es IVA y lo que es retención en la fuente. ¿Listo? Se me va a correr un poquito el cronograma, pero bueno, digamos que esto básicamente fue como una solicitud que hizo la facultad para poder, digamos que tener cubierto el tema. Mm, básicamente, y digamos que con base en en lo que he visto, eh, le propuse a la facultad el hecho de que todo el tema de declaración de renta lo viéramos al final del bloque tributario, que es una materia que se llama consultoría tributaria. Les dije, vea, desafortunadamente no todos vienen pues equilibrados con los mismos conocimientos, algunos saben mucho, otros no tienen experiencia y digamos que eso pues nos juega en contra. Ya digamos que trastocaba un poco los planes que tenía para el desarrollo del curso. Tanto así que más o menos un 40% de los estudiantes no presentó el examen, ¿sí? Entonces, y eso que ahí no pregunto nada de renta, a excepción de temas que sí van a salir de pronto en en este examen, pero que es tema que necesariamente hemos visto dentro del desarrollo de de las sesiones. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, me he encontrado con que pues no todos están, digamos que estudien- es- no es, logran estar como tan nivelados y eso hace pues que hayan ese tipo de desventajas. En aras de tratar de eh, evitar que vayan a perder la materia y todo ese tipo de cosas, pues de la facultad me dijeron, venga, ¿por qué no? Pues tómese un par de sesiones, en una explique lo que es el IVA en términos a grosso modo y lo que es renta, lo que es retefuente en otra sesión y digamos que esas dos sesiones que vamos a perder, entre comillas, perder eh, de declaración de renta, yo voy a hacer los videos y los grabo y los publico en la plataforma. Entonces, pues digamos que de esa manera vamos a estar empatados, ¿ok? Vamos a adelantar hoy y el sábado, IVA y Retefuente, y les voy a publicar las grabaciones de lo de declaración de renta. Entonces van a tener mucho que leer, mucho que estudiar. Obviamente esto que trabajemos entre hoy, mañana y de aquí en adelante, eso no va a entrar en el examen de este fin de semana. Tampoco les voy a tirar de esa manera, pero sí digamos que hay que prepararlo bien para el desarrollo del examen de la última unidad. ¿Listo? Entonces todo eso sí va a entrar en ese examen. Entonces para que lo tengan presente y puedan, digamos que, organizarse de una muy buena manera para poderlo estudiar. Recuerden que yo eximo estudiantes cuando les va muy bien, es decir, cuando en el primer corte y en el segundo corte, yo ya veo que pasaron, les digo, no, pues no, tranquilo, siga viniendo a las clases, ¿sí? Pero no tiene que presentar examen ni tiene que realizar actividad de la unidad 3. Entonces, por favor, traten de sacar el máximo de nota en el examen de este domingo. Traten de realizar un muy buen trabajo frente al taller que tienen que entregar.
que también es este domingo. Y de esa manera, pues digamos que ya el día miércoles les estaré diciendo, bueno, quiénes quedan eximidos. Y de esa manera, pues, digamos que ya las personas van a estar más tranquilas frente al desarrollo de la materia. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna inquietud? No, señor. Profe, Dime, ¿y qué temas va a tratar? ¿Cómo es el examen? ¿Va a ser parecido al de la otra, al de la sí, primer corte? ¿O va, qué va va, a va a tratar? ser, digamos que tiene la misma metodología del primer corte. Entonces, va a tener unas preguntas del examen que se hizo en el primer corte, más otro grupo de preguntas de todo lo que hemos visto en la segunda unidad. Recuerden que ahí entra lo que está publicado en la plataforma, más lo que hemos visto en los encuentros sincrónicos, ¿ok? Entonces, digamos que de ahí voy a sacar preguntas. Ahora, frente al tema de lo que les decía que voy a extraer de las sesiones sincrónicas, porque básicamente los encuentros sincrónicos los hemos hecho es sobre renta. Entonces, digamos que lo que voy a traer de renta, pues no lo voy a matar con un ejercicio, ni mucho menos, ¿no? Pero sí voy a sacarles preguntas de, de la declaración de renta, ¿ok? No van a tener que hacer ningún ejercicio, ni un cálculo por allá específico, no, nada de eso, sino simplemente son preguntas de lo que hemos hablado en las sesiones y sobre todo de lo que he hecho énfasis en esas sesiones. Entonces, para que lo tengan presente, eh, temas de lo que les decía del impacto que tiene dentro de la declaración de renta. Cuando veíamos nuestra hoja sumaria de renta, que ahí aparecía el cálculo del valor razonable de las inversiones, que eso tenía un efecto inverso, eso puede llegar a salir, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da ese tipo de cosas? Eh, lo que les publiqué hace 8 días de todo el tema de inversiones. También de ahí voy a extraer preguntas. Entonces, para que lo tengan presente y puedan desarrollar, puedan obtener el máximo puntaje en ese examen. ¿Listo? ¿Qué más sería? Ah, bueno, y lo que les digo, entonces el sábado vemos retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a arrancar con IVA. ¿Estamos todos bien? ¿Alguna recomendación? No, señor. Ok, gracias. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, digamos que todo el tema de IVA, eh, el IVA tiene una importancia bien alta dentro de lo que recauda el gobierno nacional vía impuestos. Es el segundo impuesto que más se recauda. Bueno, el tercero. El primero es renta, el segundo viene siendo la retención en la fuente, que si bien es cierto, no es un impuesto, ¿sí? La retención en la fuente es un anticipo de renta, pero pues digamos que vía esa retención, ese es el que más recauda, digamos que es el que ocupa el segundo lugar, y en tercer lugar va el IVA. Pero con todo y eso, el IVA tiene un impacto muy importante en la economía del país. Entonces, cuando nosotros en nuestro rol de consumidores vamos y compramos un producto o recibimos un servicio, ese pago que entregamos a cambio de ese producto o de ese servicio, ese pago incluye un tributo, el cual, digamos que ese tributo aporta esa buena parte de los recursos del Estado, eh, recursos que necesita el Estado para poder sostenerse y poder desarrollar todos los programas que a bien tiene desarrollar a lo largo sobre todo cuando hay un gobierno, ese gobierno proyecta ese tipo de impuestos que va a recaudar, y ahorita lo vamos a ver más o menos qué es lo que se tiene proyectado a nivel de recaudo durante estos 4 años.
y vamos a poder medir el impacto que eso va a tener no solamente en la economía, sino en el bolsillo de nosotros como contribuyentes. Entonces, el IVA, al ser un impuesto que está presente en las transacciones del día a día, es fundamental tener claro que ese IVA, como se calcula su tarifa, o sea, digamos que cómo es que el gobierno determina esas tarifas, ¿sí? Porque digamos que ahorita a nivel de tarifas hay tres: el 0%, el 5% y el 19%. Entonces, ese gobierno saca esas tarifas, vamos a ver cómo ha sido la evolución de esas tarifas también, y digamos que el gobierno calcula esas tarifas y también indica cuáles son los bienes que están exentos de pagar ese impuesto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver tres bloques de esta presentación. La primera, pues vamos a ver un poco de historia del IVA, vamos a hablar de la actualidad del IVA, y en tercero, pues nos vamos a enfocar en, eh, en temas muy puntuales y es la parte práctica del IVA, que ahí lo llamé que es el IVA, pero queda como perdido un poco, porque qué es el IVA, digamos que arranco con eso diciendo que es el IVA, pero básicamente ese tercer bloque va orientado es como a esa parte práctica. ¿Listo? Entonces, y miren, ¿qué es el IVA? Entonces, básicamente, el IVA es ese impuesto al valor agregado, perdón, el impuesto al valor agregado es una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o un servicio. Y cuando hablamos de valor bruto, nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que ofrece. Dicho precio debe cubrir los costos de producción y generarle alguna ganancia que le permita sostener su negocio. Y es apenas lógico. Si usted como empresario, si usted como comerciante no obtiene una ganancia, pues va a ser muy difícil que su negocio crezca o que usted prospere. Y aquí vale la pena mencionar que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico. ¿Como cuáles momentos? Como la producción, la distribución, la comercialización y la importación. Pero no siempre fue así. Eso es a lo que se le llama el IVA plurifásico. ¿Okay? En cada fase se cobra IVA. Anteriormente era un impuesto monofásico, solamente en una de las etapas. ¿Okay? Ese IVA, digamos que es un impuesto indirecto de orden nacional. ¿Por qué se dice eso? Porque grava el consumo y grava los costos en los que se incurre en ese proceso productivo de un bien o en la prestación de ese servicio. Y se indica que ese IVA es indirecto porque entre el contribuyente y la nación, ahí de por medio hay un intermediario y ese intermediario se llama responsable. ¿Ok? Entonces, no es directo porque yo no se lo estoy pagando directamente al Fisco Nacional, eso no lo está recaudando directamente ahí la DIAN, sino que estoy teniendo ahí una persona atravesada en la mitad, que es la que se encarga de recaudar de recibirme ese IVA, y yo asumo que como se lo estoy pagando, ya el tema de lo que pase entre ese responsable y la nación es un tema entre ellos dos. Entonces, por eso se habla que es indirecto, porque yo que lo estoy pagando, estoy asumiendo el costo de ese impuesto, no lo estoy haciendo, no le estoy trasladando ese pago directamente a la nación, sino que se lo estoy dando a ese responsable. ¿Ok? Mire que desde la implementación del IVA en nuestro país, perdón, desde que se implementó el IVA en nuestro país, que fue por allá en 1963, ahí en esa época, ese IVA en el gobierno de Guillermo León Valencia, del abuelo de Paloma Valencia, eh, ese impuesto era un tributo monofásico, ¿sí? Y aquí lo dice. En 1963 se crea el IVA en Colombia en sus inicios como un tributo monofásico en el campo manufacturero. Y la tarifa general de ese impuesto era del 3%. Pero existían otras tarifas diferenciales como el 5, el 8 y el 10%. Pero digamos que así fue como nació. Y nació mediante ese decreto 3288 en el año 1963.
y nació con esa característica como un tributo monofásico, es decir, que recae sobre una de las fases de ese proceso de producción o de distribución. Y decimos que es un tributo monofásico a esas actividades de manufactura e importación. Entonces, básicamente en esa época, ese IVA era un tributo indirecto que estaba vinculado al impuesto sobre el volumen de las ventas. Ahora, se atribuye su creación, la creación del IVA, a la ley 20.631 del año 1975. Esta ley 20631 de 1975, ¿sí? En el gobierno de Alfonso López Miquelsen, que grabó a los productores y grabó también a los importadores con una tarifa general del 10%, ¿ok? Pero las necesidades por crisis económicas y déficit fiscal empezó a convertirlo en un impuesto plurifásico. Entonces, mire que no fue mucho la transición entre pasar de un impuesto monofásico a un impuesto plurifásico. Y plurifásico se ha mantenido todavía hasta la actualidad. Eh, digamos que también las crisis económicas hicieron que llegara a los minoristas ese IVA, ¿sí? Y que llegara al consumidor. Y eso pasó en 1983 en el gobierno de este señor Belisario Betancur. Y básicamente ahí, ¿qué se hizo? Digamos que se aplicó una tarifa general que afectaba a los minoristas y a los consumidores con una tarifa del IVA del 10%. Luego, por allá César Gaviria, en 1990 con la reforma tributaria de la ley 49, ¿qué hizo? Básicamente él extendió a otros servicios como los hoteles y los restaurantes y que ese IVA que ellos tenían que pagar llegara al 12%. Luego Gaviria, eh, digamos que hizo otro aumento mediante otra reforma tributaria para que ese impuesto, esa tarifa que estaba en el 12%, pasara al 14%. ¿Ok? Y esto lo hizo en 1992 con la ley 6. Entonces, digamos que luego llegó Ernesto Samper por allá en 1995 con su reforma tributaria, la ley 223. ¿Y qué fue lo más relevante de esta? Que subió la tarifa al 16% y eso digamos que esa tarifa eh, tiene un crecimiento amplio, ¿sí? Mire que veníamos de un 3% como nació en el 63, luego pasó a un crecimiento de una tasa del 10%, ¿sí? Y así ha venido creciendo al 12, luego al 14, y acá este año, con Samper, ese impuesto pasó al 16%, ¿ok? Entonces, mire que esto se ha convertido como en un plan, o sea, cada gobierno trae como debajo del brazo el incremento de la tarifa del IVA. ¿Por qué? Porque cada vez son más los gastos, cada vez son más las obligaciones que tiene que asumir el gobierno nacional para poder cumplir con todos los proyectos sociales a los cuales se está comprometiendo. Y a eso súmele hechos. Profe, o sea que la tendencia del IVA siempre va a ser a subir en cada gobierno que pase. Pues digamos que en los países de la OCDE la tarifa está en el orden del 21%, pero ellos tienen una característica muy importante y es que ellos tienen grabada la canasta familiar, nosotros todavía no. Entonces, eso es lo que están insistiendo esas comisiones de expertos que vienen a decir cómo está el sistema tributario de Colombia. El primer diagnóstico es, no, hermano, ese sistema tributario de ustedes es muy enredado, es muy robusto, ustedes se complican, ¿para qué hacer eso tan exageradamente grande? Ustedes redúzcanlo, minimícenlo, porque es que esa robustez que, digamos, en este caso juega para mal. ¿Y por qué juega para mal? Porque es que eso impide que aquella persona que está en el sector informal se pase al sector formal precisamente porque no entiende el sistema tributario, porque le da miedo liquidar algo mal y que después debido a eso le genere una sanción y que de pronto eso lo lleve a la quiebra. En fin, es una serie de temores y con toda la razón, ¿sí?
Entonces, digamos que lo primero que critican es esa robustez innecesaria que tiene nuestro sistema tributario, pero después empiezan a darnos palo y dicen, venga, pero ustedes sí son bobos, por qué tienen tanto subsidio? Quite subsidios. Segundo, ¿por qué tiene tantos beneficios tributarios para las grandes empresas? Quite eso. Tercero, eh, tercero o cuarto, ya me perdí la cuenta. ¿Cómo es posible que usted no grabe la canasta familiar? Imagínese que por el solo hecho de tener esos beneficios a nivel de IVA, por ejemplo, no tener grabada con IVA la canasta familiar, el gobierno nacional está dejando de recaudar el orden de 55 a 60 billones de pesos al año. Entonces, imagínense lo grande que es eso. Por eso es que una de las reformas tributarias, la de Carrasquilla, que hubo que salir a la calle y protestar, pues básicamente buscaba era eso, buscaba. Él hizo caso omiso a lo que le dijo la comisión de expertos de, oiga, quite esos beneficios tributarios a las grandes empresas. Él dijo, no, 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 yo no voy a quitar eso a mis amigos porque ellos se sienten y no, más bien, dejémoslos quietos a ellos y pasémosle toda esa carga al pueblo. Entonces, cobrémosle IVA a la canasta familiar y digamos que ahí tocó grandes, digamos que metió el dedo en la llaga porque en plena pandemia, ¿sí? Con tanta gente muriendo y no que iba a los servicios funerarios. Entonces, claro, uno como que dice, pero esto es mucho animal, ¿cómo va a cobrar eso en plena época en donde la gente se está muriendo, obviamente, por una pandemia que no fue culpa nuestra? Y ahora quiere cobrarle, quiere grabarlo con IVA. Entonces, eh, digamos que un poco para darte respuesta es, se espera que el techo de ese IVA llegue hasta el 21%, que es lo que tienen los países de la OCDE. Pero se busca que se llegue a grabar la canasta familiar, lo cual pues va a ser complicado, pero también se insiste mucho y es algo que dicen los de la comisión de expertos, es que se tiene que perseguir a los evasores del IVA. Entonces, pero es muy difícil, usted entra y mira y el gobierno, y esto ya me lo han escuchado en varios escenarios, el gobierno nacional sabe el día, sabe la hora, sabe la cantidad de camiones que van a entrar al país con contrabando. ¿Por qué? Porque los grandes contrabandistas del país son amigos de los gobiernos. Entonces le dicen, oiga, va a llegar un cargamento, déjeme entrar unos containers, yo lo llevo bien a usted, pero le doy la platica a usted, no me va a poner a declarar IVA y esas cosas, no, eso no lo hagamos. Yo más bien le paso a usted una platica y por debajo, pero usted me deja inundar el mercado nacional de los productos que yo traigo, que los voy a vender a un menor precio, voy a dañarle la economía, pero a usted lo tengo tranquilo porque lo estoy pagando una platica. ¿Ok? Entonces, hagamos eso y se deja de hacer eso. Entonces, el gobierno sabe cuántos camiones van a entrar por Ipiales, con arroz, con lenteja, con una gran cantidad de productos que vienen de contrabando, inundan el mercado nacional y no hablemos de lo que viene procedente de China vía Puerto de Buenaventura y vía Puerto de Cartagena y Barranquilla, que llegan los cargamentos inmensos de puro producto chino que es ahí en donde usted se da cuenta, póngase usted en esta situación, usted es un comerciante, usted tiene su miscelánea, la tiene ahí, usted paga arriendo, usted paga impuestos, tiene a sus empleados de manera formal, usted paga seguridad social por ellos, los tiene con su salario, así sea el mínimo, pero está pagando seguridad social por ellos y eso ya es bastante. Entonces, usted tiene su local abierto al público y con toda esa cantidad de contrabando que viene llegando a diario, pues, ¿qué pasa? Que al frente, en el andén, al frente de su miscelánea, se le parquean 4 o 5 vendedores ambulantes con carretillas que no pagan arriendo, que no tienen que pagar empleados, que por ende no pagan IVA y ¿eso qué hace? Pues que abarata el costo de ese producto. Y entonces ellos lo van a vender más barato. ¿Y qué hace? Y póngase usted ahora en el rol del comprador. Entonces usted entra a la miscelánea y por un producto le están cobrando 12.000 pesos y sale y lo averigua en la caseta y entre ellos se compiten. Entonces uno lo tiene a 9.000, el otro se lo deja en 8.000 y el otro ya escuchó, entonces se lo dejó en 7.000 y llega hasta poderlo negociar en 6.500. Entonces imagínese el producto. ¿Cómo no va a ser eso
dañino para la economía del país si es que mire cómo se está comportando. ¿Y es culpa de quién? Del mismo gobierno. Un gobierno que después sale a decir, no, pero es que tenemos que acabar el contrabando. No, gente, decir bobadas, ustedes lo saben y dejan, permiten que eso pase. ¿Ok? Y únicamente se benefician 4 o 5 grandes familias que, que son las que traen y llenan al país de ese tipo de contrabando. Cierro el paréntesis, que se pone uno a hablar de política y ve a dónde llega. Entonces, básicamente, Samper, ¿qué hizo? Subió el IVA al 16%. Y luego, Juan Manuel Santos, bueno, acá también está entonces Álvaro Uribe en sus 2 periodos. Digamos que, ¿qué hizo ahí? Básicamente, tuvo la tarifa al 16% y creó otro tipo de, digamos que grabó lo que fue el transporte aéreo internacional, el transporte público, los cigarrillos y los tabacos, y creó el gravamen a los movimientos financieros. Eh, Luego en el 2002, con otra reforma tributaria de Álvaro Uribe, aumentó la tarifa del 10 al 16% para algunos bienes y le puso una tarifa del 20% a la telefonía celular, que estaba en pleno auge, ¿sí? Luego por allá en el 2003, con otra reforma tributaria, básicamente hizo que los productos excluidos de IVA pasan a ser grabados al 7%. No todos, pero una buena parte de esos productos que estaban excluidos ya los grabó y crearon otras tarifas de impuesto del 3 y el 5% para temas de bebidas alcohólicas y juegos de azar. Ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces básicamente ahí lo más importante es que subió la tarifa del 16% al 19%. ¿Ok? Eso obviamente pues tiene un impacto inmediato en la economía y eso dispara el recaudo de impuestos de ese gobierno. Pues, digamos que habrá que mirar bien qué tanto impactó y digamos que sí logra impactar, tiene un impacto fuerte dentro de lo que es el PIB y eso pues digamos que anima al gobierno a seguir cobrando, pero es básicamente el mismo ejemplo que yo les coloco y que yo creo que ya me lo han escuchado, es como cuando usted va y saca, usted es un cliente de un banco. Entre todos los clientes que tiene el banco, hay uno al que le dio un crédito por un vehículo, ¿sí? Entonces, este señor sacó el crédito, pagó la cuota inicial y siguió pagando, pagó 4 o 5 cuotas y no volvió a pagar. Se olvidó de eso, se desentendió, se puso a trabajar en Uber con el carro, le dio palo a ese carro, obtuvo ingresos y no siguió pagando el carro. ¿Qué hace el banco en ese momento? Pues va y se lo embarga y lo pone a la venta después para recuperar ese dinero, ¿sí? Pero haciendo una analogía de esa situación, ¿qué hace el gobierno? Supongo que el gobierno es el banco. Nosotros somos los prestamistas que acudimos a ese banco, que es el señor gobierno. Y le decimos, señor gobierno, necesitamos préstamo, no sé qué, cada quien saca el préstamo, lo empezamos a pagar de forma juiciosa, y por allá llega un sinvergüenza que dice, no, yo voy a aprovechar de este gobierno y voy a sacar un carro y no se lo va a pagar. Y le voy a dar palo porque esos procesos de embargo se demoran y no sé qué, ya que a que me lo quiten, yo ya he recuperado esa plata y no sé qué, y hacen las cuentas exactas. ¿Qué pasa? Es como si ese banco, que es el señor gobierno, dijera, no me están pagando, este señor no me está pagando la cuota del carro, entonces se la voy a cobrar a los que sí están pagando. Eso no tiene presentación, ¿sí? ¿En dónde se ve eso? Solamente se ve a nivel específicamente de Colombia y precisamente por el mal manejo que tienen los gobiernos del tema tributario. Pues, ¿cómo van a grabar siempre a las personas que pagan, las que son cumplidas? Eso está mal, eso no se debería manejar de esa manera. Debería perseguirse a esos evasores, darles cárcel, quitarles todos los bienes. ¿Cómo es posible que los evasores más ricos se dan el lujo de tener propiedades en otros países simplemente por el hecho de no venir a declararlos acá porque saben que sobre esos bienes acá se les cobra una tarifa? De pronto puede que sea una tarifa más alta de la que están pagando en el exterior, pero por el hecho de ser bienes, pues tendría que tributar sobre ellos. Entonces,
pasa eso es una sinvergüencería y es lo que pasa con el impuesto al patrimonio. Cada rato generan amnistías y la amnistía de la amnistía. ¿Para qué? Para que ahí venga, pague lo que le toca pagar por esos bienes que tiene allá en Italia, lo que tiene por allá en Madrid, pague eso, ¿sí? O persígalos y cáigales y quíteles eso. Faltan dientes a la ley, le faltan dientes para poder castigar ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente, y ya no me sigo metiendo más con política, básicamente este es como el recorrido histórico de lo que ha pasado con el IVA hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy tenemos una tarifa máxima del 19%. Eh, Se ingresaron en el gobierno de Santos con esta ley, la 18 y 19. Esta ha sido la reforma tributaria como más robusta. Ha sido la reforma tributaria que ha tenido eh, tintes de reforma estructural. Y dentro de esa reforma fue donde se contempló subir el IVA del 16 al 19%. ¿Ok? Y se empezó a grabar con el IVA temas de la canasta familiar. Digamos que el principal efecto del incremento de, este, de esta reforma fue que todos los elementos procesados iban a ser grabados con IVA. Los productos que se salvaron fueron el arroz, la papa, la carne, el plátano, la fruta, las verduras, los servicios médicos, la educación formal. Pues imagínense donde le pusieran IVA a la universidad. Imagínense así nomás y con lo que subió por el IPC y a eso que le agregaremos el IVA, pues va a ser imposible ahora sí estudiar. Entonces, básicamente esta es la foto de cuál ha sido el recorrido histórico del IVA o cómo ha trasegado ese IVA en nuestro país. Básicamente, aquí podemos, bueno, digamos que aquí sale lo de la reforma fallida de Carrasquilla. Uy, esa frase que me quedó ahí. Digamos que esa reforma lo que hace ahí es básicamente lo siguiente. Digamos que a nivel de IVA, pasa unos bienes y servicios que antes no estaban grabados, los graban, ¿sí? Con IVA dentro de esa reforma tributaria y esa reforma solamente a nivel de IVA esperaba recaudar 7.3 billones de pesos. Bienes que pasan a ser excluidos del IVA, y ahorita hablamos de la diferencia entre exento y excluido. Bienes que pasan a ser excluidos, la carne de res, la carne de cerdo, el pescado, la leche, el queso, los huevos, el biodiesel, las vitaminas y medicamentos, los libros, cuadernos y revistas, el arroz, todo esto pasaba a ser excluido y de tarifa que estaba grabado al 5% pasan al 19% a la gasolina y el ACPM, los bienes de capital, troncos de madera, algodón y almacenamiento de productos agrícolas. Obviamente, pues esta reforma nunca pasó, esto se quedó ahí en pañales. ¿Qué sí hizo este gobierno? Tomó muchas de esas iniciativas, porque esa reforma no era tan mala. ¿Sí? Miren, es duro decirlo, pero esa reforma no era tan mala. Tenía sus cositas ahí, sus sombras, pero eran más las luces que tenía que las sombras. Lo que pasa es que la hicieron en el momento menos adecuado. Esta debió ser la reforma, la primer reforma tributaria del gobierno de Duque, pero la embarraron. Hicieron una reforma ahí medio, perdónenme la expresión ahí, pegada con babas, que se cayó después, la demandaron, le tocó volver a hacer otra para que empezara a regir en el siguiente año. Luego vino la pandemia, se les acabó la plata, les tocó proponer esta, fuera que casi hay estado de sitio y todo ese tipo de cosas, y le tocó hacer otra reforma tributaria para poder recaudar algo y pasarle toda esa carga ¿a quién? A las empresas. Entonces, básicamente, bueno, y aquí también quería pasar de excluidos a gravados con tarifa del 19% de los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6. Es decir, ¿qué iba a decir? ¿Cómo vendía Carrasquilla ese tipo de IVA a los servicios públicos? Le decía, mire, usted hoy en día, señores de estrato 4, 5 y 6, ustedes hoy en día, ¿qué están haciendo? Ustedes pagan un subsidio, ustedes subsidian el servicio de la luz, del agua, del gas a las personas de estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les va a cobrar IVA, pero les va a quitar ese subsidio. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que entonces, indirectamente le iba a cobrar IVA
con la eliminación del subsidio a los estratos 1, 2 y 3. Y a los estratos 4, 5 y 6 le reemplazaba el subsidio por el IVA. Entonces, en muchos casos salían favorecidos los estratos 4, 5 y 6 porque gracias a la eliminación de ese subsidio ya a ellos se les iban a sentir un alivio frente a los subsidios que estaban dando. Entonces, pues digamos que eso era algo que se quería hacer. Obviamente, y aquí vuelvo y repito algo que de pronto ustedes ya no han escuchado, no hay nada peor que otorgar subsidios basándose en el estrato. Porque hay familias, conozco familias adineradas que viven en estratos 1, 2 y 3, que no necesitarían tener subsidio, que no necesitarían esas ayudas, pero por el simple hecho de estar viviendo en ese tipo de barrios, pues ya se les otorga automáticamente ese tipo de subsidio. Eso está mal, ¿ok? Como está mal darle subsidio a la gasolina a todos los vehículos del país. Esa gasolina no debería ser subsidiada para personas de estratos 3, 4, 5 y 6. Esa gasolina debería ser subsidiada para los estratos más bajos de la economía. Ellos son los que deberían recibir ese subsidio. Por eso el problema en el que estamos con ese subsidio. Y ahora se está subsidiando el SOAT de todas las motos y creo que de los taxis. Y eso pues digamos que también va a generar otro hueco fiscal. Aunque pues habrá que decir que el de las motos sí son muchas las personas que lo utilizan, personas que de pronto tienen bajos ingresos, pero que es el mecanismo de movilidad que encontraron. Entonces, pues digamos que en ese tipo de cosas, pues el subsidio ahí aplica, aunque obviamente ahí se ven beneficiadas de pronto motos de alto cilindraje. No he leído bien el cambio de el implemento de ese subsidio, pero digamos que se puede estar cometiendo ahí pecados porque se está subsidiando indirectamente de pronto a personas que no merecerían tener ese subsidio. Y usted me dirá, bueno, entonces, ¿qué criterio se utiliza? Pues habrá que mirar, ¿no? El Sisbén, ¿sí? Habrá que ser muy juiciosos con el tema del Sisbén para que no se vayan a colar personas como hoy en día están coladas, ¿sí? Pero corrupción, eso implica acabar la corrupción y pues con la corrupción yo creo que el día que la acabemos, ese día nos vamos a morir, pero de pena moral porque la vamos a extrañar tanto que nos va a afectar. Entonces, básicamente esto era lo que traía esa reforma de Carrasquilla, que vuelvo y digo, mucho de esto lo rescató el gobierno Petro y lo implementaron dentro de la reforma tributaria aprobada con la ley 2277. Entonces, vamos a ver más allá. Después de esto, entonces, básicamente, aquí viene cómo fue esa reforma de la ley 2155 de 2021, que fue la última reforma de Duque antes de irse. Básicamente, ¿qué hacía? Tenía bueno, la llamó proyecto de inversión social, cambiándole el nombre y como queriendo poner, no se vayan a poner bravos, no vayan a salir a la calle otra vez a protestar, porque es que eso fue algo que realmente hay que agradecerle, si se puede decir, al gobierno de Duque y específicamente a Carrasquilla, y es que le enseñó a la gente a salir a la calle y la gente se dio cuenta del poder que tiene la calle. Por eso es que ahora todos se han vuelto manifestaciones y protestas, porque la gente sabe que mediante eso pone contra las cuerdas al gobierno y se salen con la suya. Eso hicieron los motociclistas, ¿ok? Entonces, y ya digamos que eso se ha vuelto una práctica y hay que mirar hasta dónde la calle puede llegar. Por eso se habla hoy de un cuarto poder, que el cuarto poder ya no es la prensa, ya no es el periodismo, porque es un periodismo manchado, un periodismo vendido, un periodismo que le sirve al mejor postor. Hoy se habla que el cuarto poder es la calle. ¿Okay? Entonces, esta ley de inversión social traía unos puntos a nivel de ingreso solidario para aquellas personas que lo necesitaban, porque a raíz de la pandemia el nivel de pobreza se disparó. Incentivos para la generación de nuevos empleos, la ampliación del PAEF, o sea, de ese subsidio que se les daba a las empresas para que siguieran siendo formales y siguieran cubriendo los salarios de sus empleados, medidas de apoyo a las empresas afectadas por el paro, que eso también fue otra cuestión. El paro nos golpeó durísimo. Y no me quiero imaginar lo que va a pasar en Perú después de que
todo se calme, porque si aquí nos golpeó tan duro el paro, imagine lo que lo que le va a doler a Perú con todo el tiempo que llevan en ese paro. Decidieron ampliar lo que es el régimen simple de tributación, crearon apoyos para el sector de industria y comercio, matrícula cero en educación superior, apoyo a los sistemas de transporte masivo, facilidades en los procesos de pago de impuestos, y todavía lo estamos viendo, todavía hay réplicas de eso, reducción a las sanciones y todo este tipo de cosas, los intereses y eso, ampliación del mecanismo de obras por impuestos, y medidas de sostenibilidad fiscal. Obviamente, pues con la pandemia, la deuda creció impresionantemente, llegó al orden del 65-66% del PIB, y eso pues obviamente es algo que nos está doliendo, que nos está afectando, y entonces se hace con temas de sostenibilidad fiscal decir, ok, gástese en todo esto que usted necesita, porque lo entiendo, porque usted, señor gobierno, tiene que crear proyectos de impacto social, pero también cubra la deuda. Entonces le dice, ok, entonces mire, defina un anclaje de deuda pública en el 55% del PIB y un límite de la deuda en el 71% del PIB. ¿Okay? O sea que no se puede pasar de eso, pero empiece a pagar, siga pagando, no deje por ningún motivo de pagar. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Duque, en el año, ya no me acuerdo si fue en el 2020, creo que fue en el 2021, sí, antes de o no, después de la reforma fallida de Carrasquilla, perdimos el grado de inversión. Entonces, ¿qué es perder el grado de inversión? Pues quedamos en una lista de data crédito en donde nadie nos presta, donde si necesitamos acudir a un préstamo nos van a cobrar una tarifa, una tasa de interés altísima. ¿Por qué? Porque quedamos mal frente a eso. Y en temas de todo lo que tenía que ver con inversión social, básicamente el recaudo se iba a centrar se subió la tarifa del impuesto de renta a las personas jurídicas al 35%, esto generaría un recaudo de 6.7 billones adicionales. El descuento del 50% del ICA iba a permitir tener un recaudo de 3.9 billones de pesos. Lucha contra la evasión, apenas 2.7 billones, esto es irrisorio cuando la evasión está tan alta. Y austeridad en el gasto público, 1.9 billones, pero pues veíamos que eso no funcionaba mucho porque pues Duque se iba siempre con una comitiva de 200, de 150 personas a los viajes al exterior, y pues eso ahí nos golpeaba fuertemente las finanzas. Y en temas, esto eran fuentes de recaudo permanentes y fuentes de recaudo transitorias, facilidades en el pago de medidas tributarias, normalización tributaria que esperaba recaudar 760.000 millones de los más ricos, y sobretasa de 3 puntos en renta al sector financiero hasta el 2025, que iba a recaudar 392.000 millones de pesos. Eso es, digamos que, fotos o los highlights de las reformas tributarias. Y frente a las reformas a nivel de IVA, que trajo la ley 2155, trajo aspectos como, digamos que sobre el tema de impuesto a las ventas, en el tema de bienes y servicios excluidos, que lo trata y lo aborda el artículo 428 del Estatuto Tributario, habla acerca de las importaciones que no causan el impuesto, ¿sí? Ese fue modificado por esta ley 2155 en su artículo 53, y habla también acerca de los responsables del impuesto, que están ubicados en el artículo 437, en donde indica que los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos, y eso fue modificado por el artículo 56 de esta reforma tributaria. Digamos que, y lo que hemos visto, lo que vimos en la historia o esa línea de tiempo en el IVA, fue que básicamente hacia dónde le apuntan con el IVA para aumentar el recaudo del IVA. O suben la tarifa y pasan también de excluidos a ser gravados a muchos productos. Puede ser de la canasta familiar o productos que por una u otra razón están teniendo un buen auge, se están comercializando fácilmente, pues a esos le apuntan para subirle la tarifa o pasarlos de excluido a gravados.
También, digamos que aquí tenemos lo que era la exención especial en el impuesto sobre las ventas, lo que se decía los 3 días sin IVA, era lo peor que se habían podido haber inventado, porque es el impuesto más regresivo que ha surgido. ¿En qué sentido? En que básicamente los que aprovechaban realmente ese día sin IVA eran las personas de clase más acomodada, porque pues tenían los medios para conseguir ese tipo de productos a un precio mucho más barato. Y básicamente ahí lo que se le estaba diciendo, oiga, mire que ser evasor paga, ¿sí? Porque ahí básicamente se estaba como mandando ese mensaje de no, ¿para qué va a pagar IVA si puede conseguir el producto más barato? Entonces más bien espérese a las fechas del día sin IVA y salga y compre todo lo que necesita y no tiene que pagar IVA. Entonces, ese mensaje queda en el subconsciente de las personas y como que empiezan a decir, si yo tan bobo, yo qué hago pagando IVA, tantos que no pagan y yo ahí como un bobo sí pagando IVA, no, pues espera a ver cómo le saco el cuerpo a esto y comienzan entonces a maquinarse ese tipo de cosas, pero incitados por el mismo gobierno, es que eso es pegarse un tiro en el pie con ese tipo de normas. Entonces, básicamente, pues crea los días sin IVA. El artículo 38 de la ley 2155 tiene unos bienes cubiertos por la exención en el impuesto sobre las ventas y unos requisitos para la procedencia de exención en el impuesto sobre las ventas. Pero básicamente acá fuerte era esos días sin IVA, que básicamente, si bien es cierto, se hizo con el ánimo de impulsar de reactivar la economía, pues también hay que ver que el tema era regresivo porque era más las personas que no necesitaban ese descuento del IVA los que más se beneficiaron de eso. ¿Cómo está lo de el recaudo hasta 2022? Básicamente esto es a junio de 2022. ¿Cómo venía ese recaudo tributario? Pues mire, desde el 2012 ha venido creciendo, arranca en recaudando 99.2 billones de pesos, sigue subiendo hasta el año 2019, en donde recaudó 157 billones de pesos, ¿sí? Pero con el tema de la pandemia caímos a un recaudo de 146 billones de pesos, obviamente porque las empresas tuvieron que apagar la economía, pagar maquinaria, cerrar empresas, etcétera, etcétera. No había cómo vender, pero los costos fijos se seguían manteniendo. Entonces, ese tipo de cosas desaceleró la economía, nos trajo o desató una crisis, pero ya en el año 2021 el recaudo vuelve otra vez a crecer, sube un recaudo de 173 billones y básicamente en el 2022 llegamos a tener a mitad de año un recaudo de 113 billones, pero se cerró en el orden de un recaudo de 202 billones de pesos para el año 2022. Entonces, esta línea, pues básicamente la tendencia era seguir al alza, ¿ok? Y eso está bien, hacia allá tenemos que llegar. Obviamente la pandemia, pues descuadró muchas cosas, pero el propósito es que esa tendencia siga al alza, ¿ok? Seguir aumentando el recaudo y lo vamos a ver más adelante cómo se piensa recaudar esos recursos. Entonces, miren cómo, por ejemplo, las vías de recaudo en Colombia versus el resto del continente y la OCDE. ¿Por qué? Porque es que nos toca compararnos para saber si vamos bien o vamos mal. Por lo general, esas comparaciones nos duelen porque siempre quedamos mal. Mire, a nivel de impuestos a personas naturales, Colombia recauda un 7%, el promedio de América Latina y el Caribe recauda el 10% de sus impuestos, son cobrados a personas naturales. Colombia apenas el 7%, pero en la OCDE el 23% de los impuestos que recauda son procedencia de impuestos de renta a personas naturales. ¿Ok? Impuesto a personas jurídicas, renta, el 25% se le recauda en Colombia a las empresas. El promedio de América Latina y el Caribe recauda a nivel de empresas apenas un 16% y la OCDE recauda apenas un 10%. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con el tema del recaudo a nivel de empresas o de personas jurídicas? El que hay unos beneficios muy grandes para las grandes multinacionales, para las grandes empresas. Y las pymes, las MIPYMES, que son las que verdaderamente necesitan ayuda y beneficios, a ellas cero. A ellas
se debería tener una tarifa diferencial, ¿sí? Qué sé yo, para las micro, una tarifa de renta del 20%, para las pequeñas, una tarifa del 23%, para las medianas, digamos que habrá que buscar ese tipo de ajuste, porque ¿qué pasó con la reforma de Duque? Duque dijo, ay no, bueno, ¿qué dijeron los de la ANDI? Es que la ANDI se pegó otro tiro en el pie. ¿Qué hizo? En pandemia, como después de la protesta social, ahí sí salieron los delante, ay, no, 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 tranquilo, Duque, no se preocupe, nosotros vamos a asumir nosotros le vamos a dar la mano al país, le vamos a salvar la economía y súbanos la tarifa que iba a quedar en el 30%, súbala al 35% otra vez, tranquilo, nosotros asumimos eso. Y por debajo de cuerda era, oye, pero no me van a quitar los beneficios tributarios, porque yo vivo de eso, ¿ok? Entonces me los mantiene, pero súbanos la tarifa. ¿Para qué? Para que fueran las MIPYMES las que tuvieran que asumir ese 35% de renta real. Que todos ustedes y yo sabemos que esa tarifa, por lo general, la tasa efectiva de tributación, digamos que la tasa nominal es del 35%, pero lo que realmente terminan pagando las empresas y sobre todo las MIPYMES está en el orden del 57 al 65% de sus ingresos. Entonces, mire lo duro que se le da a ese tipo de empresas, que son las que más generan empleo en el país. Y así podemos seguir. Mire, cotizaciones a la seguridad social, Colombia recauda un 10%, el promedio de América Latina el 18% y la OCDE el 26%. ¿Sí? Impuestos sobre la propiedad. En Colombia se recauda el 10%, en el promedio de América Latina y el Caribe el 4% y en la OCDE el 6%. Otros impuestos a bienes y servicios. Colombia recauda un 13%, promedio de América Latina y el Caribe un 21% y la OCDE el 12%. IVA. Colombia recauda un 29% de IVA, el promedio de la OCDE recauda apenas un 27%, que está pues muy similar a lo que recauda Colombia, pero en la OCDE ese IVA solamente recauda un 20% de todos los impuestos que se cobran. Entonces, esto indica que realmente ese impuesto bien planificado puede llegar a generar unos ingresos, unos menores ingresos, pero también afectaría, o mejor dicho, recaudaría más por temas de evasión. Se estaría recaudando ese tipo de impuestos. Y en otros impuestos, pues Colombia recauda el 8%, aquí en América Latina y el Caribe el 4% y en la OCDE el 3%. Esto, digamos que lo crítico acá está en impuesto a personas naturales y en impuesto a personas jurídicas. Colombia debería cobrar más impuesto de renta a las personas naturales. Esa es la conclusión. Pero, pues definitivamente ya se están dando pasos y lo vamos a ver en otra gráfica. ¿Cómo cerró el 2021? Con un recaudo de 146.1 billones, el 2020, perdón, y el 2021 con un recaudo de 173 billones, es decir, se tuvo un crecimiento a nivel de recaudo del 18.8%. Y vale la pena mencionar que la meta que se había fijado el gobierno era recaudar apenas 164 billones y terminó recaudando 173 billones. Por tipo de impuesto, entonces retención en renta, 60.5 billones. IVA, 38.38 billones de pesos. Y aduanas, 33.8 billones de pesos. ¿Listo? Y aquí, volviendo otra vez a nuestro IVA, porque ya hicimos ese recorrido a nivel de los impactos que había tenido las reformas tributarias en varios aspectos a nivel de Colombia, de la economía de Colombia. Ahora sí, volviendo a lo que es el IVA, básicamente en el IVA tenemos que hablar quién es el sujeto pasivo del IVA. ¿Quién me puede decir quién es el sujeto pasivo del IVA? Recuerden que hay ¿saben quién es el sujeto activo? Bueno, recuerden que todo impuesto tiene un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una tarifa. Dime.
Profe, ¿no es el generado, el IVA generado o el descontable? No. Aquí estamos hablando apenas de quién es el sujeto activo del IVA y quién es el sujeto pasivo del IVA. Entonces, el sujeto activo es el Estado colombiano. Y básicamente el sujeto activo, ya sabemos que es el Estado colombiano, pero está en cabeza de la DIAN, que es el que recauda, es como ese acreedor de ese tipo de impuestos, ¿ok? Es el que está facultado para exigir el cumplimiento del pago de ese impuesto, ¿ok? Por eso a ese sujeto, a ese Estado se le denomina sujeto activo, porque es el que recauda. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. El contribuyente. Perfecto, el contribuyente, Pues, exacto. iba a ¿Quiénes decir. me dijeron el contribuyente? Yo, profe. Dime, Lady Paola. Lady Paola. ¿Cómo es tu apellido? ¿Es Sotelo? Sí, señor. Ok, ¿y quién más dijo Yo, profe. tu nombre? Claudia Milena Portes. Ok, muy bien. Listo, entonces, básicamente, bueno, entonces, esos son los componentes de todo impuesto. Un sujeto activo, que es el Estado, un sujeto pasivo, que es el contribuyente o sobre quien recae esa obligación. Está el hecho generador, que es por qué se activa ese impuesto. Si es renta, entonces por los ingresos que devenga la persona. Digamos que depende del tipo de impuesto, el hecho generador puede ser diferente. Hay una tarifa, ¿sí? En el caso del IVA, pues es del 0%, o del 5% o del 19%, dependiendo. Y básicamente esos son los componentes del impuesto, ¿ok? Entonces, aquí el sujeto pasivo, pues ya ustedes lo dijeron, es básicamente el contribuyente. Y desde esa óptica, podemos decir que ese sujeto pasivo de derecho es la persona sobre la cual el Estado ha radicado ciertas obligaciones cuyo incumplimiento acarreará sanciones penales correspondientes. Es el responsable del recaudo del impuesto, actúa como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de sujetos pasivos. El sujeto pasivo de derecho y viene el sujeto pasivo económico. ¿Ok? Este sujeto pasivo económico es la persona sobre la cual recae la obligación del pago del tributo. Es la persona que adquiere los bienes y servicios que están grabados, quien soporta o la persona que asume el pago del impuesto. Entonces, viene ese triángulo en donde, bueno, no triángulo, sino nosotros como contribuyentes pagamos el impuesto, pero no se lo pagamos directamente a la DIAN. Ninguno de ustedes diligencia el formulario del IVA para decir es que compré tantos productos y me generó tanto de IVA, entonces esto es lo que yo debía haber pagado por IVA. No, usted no hace eso, usted lo paga cuando compra el producto, usted ahí ya pagó el impuesto. ¿Quién se encarga de hacer la declaración de IVA? Este sujeto pasivo de derecho, ¿ok? Él es el que tiene que hacer la declaración de renta. Sobre él caen todas las obligaciones en caso que se incumpla con el pago con el traslado de ese dinero recaudado por ese IVA al gobierno nacional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ese sujeto pasivo se divide en dos: sujeto pasivo de derecho y sujeto pasivo económico. Y aquí entonces tenemos lo que es el hecho generador, que eso también es importante, sobre todo en el IVA. Digamos que este hecho generador del IVA, mediante el artículo 420 del Estatuto Tributario, si alguien quiere ir consultando esos artículos que les voy diciendo, es importante que lo haga a través de esta página. Puede entrar a la página. Eso es sobre la base gravable, profe. Sí, ya te digo, permítame, Secretaría, Senado. Miren, entonces aquí está
En esta página secretariasenado.gov.co, ahí pueden ustedes consultar el estatuto tributario. Básicamente aquí buscan el artículo del que les estoy diciendo y pueden ahondar en eso, ¿listo? Entonces les voy a copiar esta URL aquí en el chat de la presentación para que lo utilicen como buena fuente. Esta es, digamos que la mejor fuente que hay a nivel de estatuto tributario. Páginas que tienen el estatuto tributario en línea, hay muchas, pero esta tiene algo bien interesante y es que muestra los comentarios y la trazabilidad que ha tenido cada uno de los artículos. Entonces, fuente original compilada y describe lo que es, cuáles son las notas del editor, cuáles han tenido algún tipo de cambio, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la mejor fuente para leer ese estatuto tributario en caso que lo quieran hacer. Entonces, volviendo aquí a nuestro tema del hecho generador, entonces básicamente estábamos diciendo que ese hecho generador, digamos que mediante ese artículo 420 del Estatuto Tributario, ¿qué se hizo? Se establecieron como hechos generadores del IVA los siguientes. Primero, esto se me... listo. Entonces, el primero es la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles que no hayan sido excluidos expresamente. Entonces, sobre esto es un hecho generador. O sea, esto dispara la tarifa del IVA y si yo voy a ir a comprar algo que está inmerso dentro de esta categoría, yo debo pagar el IVA. ¿Qué más es hecho Profe, generador? eso es como, Dime. eso hace referencia a lo que yo le estaba preguntando ahora, que será sobre la base gravable, es decir, sobre el patrimonio líquido. No, pues digamos que en tema de IVA no hablamos de patrimonio líquido. ¿Por qué? Porque es que nos cobran el IVA sobre bienes o servicios, ¿ok? Entonces aquí digamos que no estamos mirando ese componente. Eso pasa en renta y está muy bien tu apreciación, porque en renta sí empieza uno a mirar ese componente, empieza uno a depurar todos los componentes de la declaración de renta para que me dé un total, que es lo que yo debo pagar. Aquí no, aquí yo me dedico yo fui y compré, qué sé yo, un tarro de Nutella, por ese tarro de Nutella me cobraron IVA, entonces yo lo pagué en el supermercado. Ya lo que hagan con esa plata de ahí para allá es problema del tendero y de la DIAN, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo es que el hecho generador es ese bien o ese servicio sobre el cual recae esa tarifa, sobre el cual recae ese impuesto. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Listo, profe, sí. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Estefanía Suárez. No, Estefanía Suárez. Listo. Entonces, yo ahí les voy colocando punticos por todo. Entonces, básicamente acá, otro hecho generador del IVA es la venta o cesión de activos intangibles que contengan el derecho de propiedad industrial. Otro hecho generador viene siendo la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior que hayan sido excluidos expresamente. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y los juegos de suerte y azar operados solo por Internet. Esos entonces, digamos que están inmersos dentro de eso. Pero aparte del hecho, bueno, ya hemos hablado del sujeto activo, que es el Estado, del sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes, del hecho generador, que activa ese impuesto, y ahora miremos quiénes son los responsables y los no responsables de ese impuesto a las ventas, que vendrían siendo aquí, digamos que esa denominación de responsable y no responsable del IVA, ¿qué hizo? Reemplaza a lo que anteriormente conocíamos como el régimen común y el régimen simplificado. Ese régimen común es lo que hoy conocemos como... Responsable de IVA. Exactamente, como el Buenas responsable. noches. Buenas noches. Dime. Hola, Noemi. Es que yo pienso en el tema del IVA, que de pronto
en el error que incurren muchas personas cuando empiezan la actividad económica. Por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas, cuando yo hago ventas, a mí me dan el IVA y me dan la plata y me cancelan la factura de la venta que yo he hecho. Y posiblemente por eso algunas personas, cuando les llega una sanción, es porque cogieron ese dinero y no fueron cuidadosos en el hecho de hacer la reserva sabiendo que hay que pagarlo en la declaración, ¿sí? Exacto. Sí, Entonces, Es que eso. normalmente eso es lo y que le pienso, pasa a muchos empresarios. Mi esposo por lo menos él maneja una constructora y el arquitecto que la tiene, ay, después pagamos el IVA, después pagamos el IVA. Y pues claro, lo que él cobra de, digamos, lo que a él le pagan de IVA, él se le olvida. Y se le olvida y se le olvida. Entonces empieza mi esposo a pelearle. Bueno, usted no, cuando toca pagarlo, toca no sé qué, toca así demás. Y ya cuando tiene que pagarlo es que dice, ay, no tengo la plata. exacto, Exactamente. el tema de Sí. gastarlo y no hacer la reserva y tener una cuenta especial. Y muchas personas cuando les llegan las sanciones, porque yo he tenido cercanos, es porque cuando llega el cheque con el pago, la transferencia, lo que sea, cuando se dieron cuenta fue que se gastaron un dinero que no era pues de uno, porque realmente se lo están entregando, que es como una duda que yo tengo ahí y me cuestiona el hecho de por qué directamente la persona que me hace la compra a mí no hace el pago directo. ¿En qué momento determinó el gobierno a decir, no, es que quien vende tiene que tener el dinero en la reserva y después declararlo y hacer su respectivo pago? ¿Desde qué momento empezó como a ejercer eso? ¿O siempre ha sido así, profesor? No, siempre ha sido así, pero primero, ¿cómo son sus nombres? Noemí, tu apellido, Buitrago. Buitrago. ¿Y quién fue la otra persona que también participó? Yo, profe Lady. Lady Paola Sotelo. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, Profe, con respecto básicamente, a eso, qué pena, una pregunta. Bueno, volviendo al tema de las constructoras, se supone que ellos no, ellos son un... hola. Perdón, ay, pero es que No, no ellos se te pueden escucha. hacer... Ya, ¿sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. El tema de las constructoras, ellos al ser exentos, si mal no estoy, ellos, ellos tienen pueden hacer ¿cómo es que se llama eso? Recobro del IVA, ¿Devolución? la devolución del IVA, Sí. porque Pues digamos que eso es a lo que se le conoce como plurifásico y es que en varias etapas del proceso, en este caso de la construcción, por ejemplo, el arquitecto va y compra la arena, va y compra los ladrillos, va y compra el cemento. Algunos de esos bienes pueden estar grabados con el IVA. Él los paga, pero cuando hace la declaración de IVA, los puede descontar. Entonces, digamos que es básicamente, y uno dirá, pues tampoco, ¿para qué hacemos ese doble paso? ¿Sí? Pero digamos que es tema de control que impone la DIAN precisamente para poderle hacer seguimiento y que todos paguen en cada etapa del proceso, pero que después lo pueda descontar. Ahora, frente a la pregunta que hacía Noemí de, ya se me olvidó, que si siempre había sido así, que existiera ese intermediario, lo que hablábamos ahorita aquí en esta diapositiva, ya te doy la palabra, Héctor. Lo que hablábamos en esta diapositiva del sujeto pasivo de derecho y del sujeto pasivo, ¿qué se me hizo? Aquí. Cuando hablábamos de este sujeto pasivo de derecho y del sujeto pasivo económico, Noemí me decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuándo se inventaron eso? Pues digamos que es por facilidad por parte de la DIAN. Mire, si hay una entidad en el país que le sale muy costosa al país, es la DIAN. ¿Por qué? Porque tiene una planta que realmente no es muy alta, es más, es de las más bajas que hay en Latinoamérica, la planta de la DIAN, para la responsabilidad que tiene, pero el sobrecosto es en todo lo que tiene que hacer para recaudar lo poco que recauda. Entonces, esa es una crítica que le hacen a Colombia como tal, y es
¿por qué y volvemos al tema de nuestra estructura tributaria, por qué es tan compleja? Y mire que eso se ve en las cifras. El recaudo bajo que se tiene es debido a esa falla que se tiene estructural en los impuestos y a lo que le cuesta a la DIAN poder recaudar todo eso, ese poco de impuestos que recauda. Entonces, digamos que en aras de eso, dijeron, no, pues yo más bien me encargo de nombrar a unos responsables del IVA, que son los que van a recaudar ese impuesto, y yo no le voy a estar recibiendo un formato de IVA a, qué sé yo, voy a nombrarlos, pero sin querer, a Estefanía, voy a recibirle un formato de IVA a Héctor, voy a recibirle un formato de IVA a Noemí, y voy a hacerle seguimiento y auditoría para ver si ellos me pagaron lo que me tenían que pagar o no. Entonces, más bien, yo nombro unos responsables que cumplen unos requisitos y a él es al que le traslado esa obligación. Y le digo, usted me va a recaudar el IVA y usted me lo va a pagar en tales y tales fechas, con tales y tales formatos, y si no, aquí están todas las sanciones que le voy a aplicar, y viene todo el tema del procedimiento tributario y cómo usted debe asumir esas obligaciones. Entonces viene ese conflicto y es totalmente entendible, Noemí. A veces uno dice, bueno, pero debería ser el ciudadano, si se quiere evitar la evasión, pues que sea cada ciudadano el que pague el IVA, pero habría más evasión porque a ti se te puede olvidar, ¿sí? Y en aras de ese olvido, tú dices, uy, no, ¿qué tal se den cuenta? Y entonces ahora voy a pagar ese impuesto atrasado que se me olvidó y ahora me van a cobrar una sanción y entonces ahora va a ser un problema. Entonces te entra ese temor y tú optas por no seguir declarando ese IVA. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que hizo la DIAN fue declarar esos responsables y los no responsables. Y los responsables son los sujetos pasivos de derecho que se encargan de trasladarle ese dinero que ha recaudado cuando son juiciosos y por lo general cuando son mujeres, porque nosotros los hombres somos los desorganizados, los que mezclamos la plata. Entonces, ese tipo de sujeto pasivo de derecho es el que le debe trasladar ese recaudo al gobierno nacional. Héctor, cuéntanos. Ay, perdón, ¿quiénes fueron las niñas que participaron ahorita con las preguntas? Es que no tomé nota. Bueno, vi a Lady Paola. ¿Y quién más estaba? Noemí, Bueno. profe. Noemí. Muchas gracias. Listo. Héctor, cuéntanos. Profesor, es que, ¿cuál sería el impacto que tienen las empresas que están en una zona franca? Como ellos tienen su tratamiento especial o su privilegio por estar en esas zonas. Entonces, en cuanto al IVA, ¿cuál es el impacto que tiene? Bueno, digamos que ahí hay unas excepciones. Básicamente, a nivel de zonas francas, el tema radica en temas de renta. O sea, tienen una tarifa reducida, tienen una tarifa creo que es del orden del 20%, pero eso genera desigualdad. ¿En qué sentido? En que, digamos que el gobierno debería velar por hacer que esas empresas que están en la zona franca es porque se encargan de exportar y de importar. ¿Ok? Es decir, cumplen la función para la cual fue diseñada una zona franca. Pero si ustedes se ponen a mirar, dentro de esas zonas francas hay empresas que no cumplen ni la una ni la otra. Y sí se están beneficiando con una tarifa reducida solo por el hecho de estar físicamente dentro de una zona franca. Entonces, digamos que frente Y a que eso, no se les puede facturar, no se les puede facturar IVA. exactamente, también va hacia allá. Entonces, digamos que ese tema es un tema de control. O sea, y uno dice, pero ¿por qué el gobierno falla en esas bobadas? ¿Sí? Pero mire a dónde llegan los actos de corrupción. Hasta en ese tipo de simplezas, porque es que usted simplemente lo que tiene que hacer es vigilar. Y bueno, venga a ver, usted muéstreme cuántas exportaciones está haciendo, cuántas importaciones está realizando. Déjeme ver los manifiestos, los documentos de importación o exportación, y con base en eso le aplica o le cobra la tarifa plena y todo lo que de ahí deriva. Entonces, sí, digamos que eso es un tema que requiere mucha más vigilancia porque por ahí, vuelvo y digo, se efectúan, son temas de desigualdad. Bueno, desigualdad es de pronto una palabra muy grande. Es como esa competencia desleal
en donde por el solo hecho de usted estar dentro de una zona franca, ya se está beneficiando en comparación al resto de negocios que están fuera de esa zona franca. ¿Por qué? Porque usted paga, se beneficia de unas tarifas mucho más reducidas. Entonces, digamos que ese tema de las zonas francas es algo que se tiene que revisar, es algo que debe ser mucho más exigente el gobierno nacional frente a ese tipo de cumplimiento de requisitos para que puedan estar dentro de esas zonas. Sí, porque Profe, conozco muchas empresas que tienen ese beneficio, además que también muchos call centers están metidos allá Sí, sin señor, ser los call importadores. centers. profe, disculpe, por lo menos también, en la empresa donde yo trabajo, nosotros allá se ejecutan proyectos y muchos son proyectos de cooperación con la Unión Europea. Y allá por lo menos llegan documentos que exigen que, o sea, que las compras y todo que se vayan a aplicar para los terceros y eso de beneficiarios no deben estar exentos de IVA. Pero claro, con esa cuestión se maneja un formato. Ok, muchas gracias, Roseli. Buen apunte. Héctor, ¿te quedó que querías redondear la idea? No, era pues cuestión de socializar el tema de las zonas Qué francas bueno. y en cuanto al impacto que tenía. No, muy bien, muy buena la apreciación. Ya te reconozco los punticos también, lo mismo a Roseli. Entonces, muy chévere. Vea que cuando ustedes participan el tema se pone más alegre, ¿no? Se pone mucho más interesante y como que dan ganas porque cada quien trae sus experiencias y eso nutre. Mira que había dejado yo por fuera las zonas francas, entonces te lo agradezco, Héctor, por haber hecho ese aporte. Y a todos los que han participado, Lady, Claudia, Noemí, Héctor, Yo, Roseli. yo Dime. tengo un caso real en este momento, no sé si puedo aprovechar la oportunidad para hacer la De pregunta, una, dale. porque en la empresa que yo trabajo se va a hacer una negociación con una fundación que está en Zona Franca, Sí, eh, que por obvias razones no le podemos facturar IVA, pero resulta que esa negociación se va a hacer por medio de un leasing, es decir, que nosotros le vamos a facturar es al banco. Entonces, en este caso, ¿la factura sí llevaría IVA o no? en ese caso te deberías llevar el IVA, porque ya ahí Sí lo está, lleva. perdón. Sí que sí lo lleva, porque pues nosotros trabajamos también con esos leasing y sí lleva el IVA. Sí, Héctor, entonces yo creo que ahí el tema se puede, no sé, la negociación sí se puede ver afectada, pero ahí implícitamente por ese instrumento financiero aplicaría el IVA. Entonces Pero es habría, que tú le estarías facturando directamente es a la fiducia, más no con quien vas a hacer la negociación. que es la fundación, Pero que es la que está en la zona Héctor, franca. fíjate, la empresa donde yo trabajo es una fundación y a nosotros nos facturan con IVA. Lo que hacemos nosotros acá es llevar el IVA al mayor valor del costo. Pero porque no estás en una zona franca. Pero en el caso de Héctor, creo que si mal no estoy, eso se llaman temas de fiducomitentes. Entonces tú entras a facturarle al IVA a la fiducia, pero la fiducia ya hace su trato, porque ahí se vuelve como un triángulo. Tú con la fiducia y la fiducia con la fundación. Si mal no estoy. Sí, pero es un caso bien interesante de analizar, Héctor, porque Sí, a vuelo porque de pan. ellos son enfáticos en decir no me pueden facturar IVA, porque yo estoy en una zona franca independientemente de la negociación de pago, que sea por un leasing, yo tengo mi contrato y el banco sabe cómo trabajo yo. Y ellos están muy seguros porque ya llevan mucho tiempo en ese negocio y lo recalcaron mucho en una reunión que tuvimos, pero igual nosotros tenemos la duda de si decidimos hacerlo o no. Inclusive, pues también enfatizaron en el tema de que no habría una importación como tal, porque se está trayendo un producto de zona franca a zona franca. Ok. Estoy tomando nota para averiguar el caso, a ver cuál es el impacto que tiene. Entonces, la fundación está en zona franca, ¿cierto? Sí, así es. Hola, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches. Karen, ¿cómo vas? Señor, bien, gracias. Profe, es que digamos, yo también acá voy a hablar sobre el ámbito de la salud. Nosotros acá trabajamos con la salud y digamos, para que no se van como todos esos impuestos, se hacen como, nosotros cogemos como el RUT para ver si es facturador electrónico o no, pues para saber que no se van como si los IVA, los impuestos, retenciones, etcétera, de cosas. Y pues así, tanto no tener sanciones ellos, porque igualmente contabilidad nos pasa como el reporte a nosotros si somos exentos o no exentos, y así se trabaja como tal en el ámbito de la salud. No sé, digamos, en los demás ámbitos. Ok, bien. Qué bueno, muchas gracias. Sí, entonces, Pero, digamos, así como para, dime, no, redondea, tranquila. entonces, digamos, así es como tal, nosotros trabajamos para saber si, dame un segundo, para saber qué impuestos nosotros estamos manejando, ya que pues el ámbito de la salud es demasiado grande y pues nos acarrea bastantes impuestos a nosotros. Sí, es un caso bien interesante, pero sí, básicamente, Héctor, ya lo tengo aquí anotado para averiguar el tema, a ver qué podemos deducir y si alguien también quiere consultarlo, nos ayudaría para poder aclarar ese tema y evitar que de pronto la empresa de Héctor vaya a cometer algún error con ese tipo de casos que se le están presentando. ¿Ok? Bueno, Karen, también tienes ahí tus punticos. Muy Muchas bien. gracias. No, ustedes. Entonces, ay, mire, yo ya me perdí en dónde iba, mi chica. Eh, lo habíamos hablado. Estábamos hablando de no responsable y responsable de IVA, profe. Perfecto, sí. Entonces, los responsables y los no responsables de IVA. Entonces, decía que esa denominación de responsable y de no responsable eh, está reemplazando hoy en día lo que antiguamente conocíamos como el régimen común y el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque es que con la ley 2010 de 2019 eso cambió, ¿sí? Y ahora digamos que esos requisitos para ser clasificado como responsable o no responsable, eh, tiene, digamos que hay que cumplir una serie de condiciones para eso. Entonces, por regla general, toda persona natural o jurídica que venda productos grabados con el IVA o preste servicios grabados con el IVA es responsable del impuesto a las ventas. Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no están grabados con IVA, no son responsables del IVA, y ahorita ahondamos un poquito más en esto. Y no obstante, algunas personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios grabados con IVA, no son responsables de dicho impuesto, como pasa a detallarse en el siguiente ítem. Esto es un poquito de, como Profe, diría, pero me nace una duda en este caso. Un vale. ejemplo, la persona que es régimen, bueno, que en su momento era régimen simplificado, que ahora en su facturación dice no responsable de IVA, pero vende, digamos, productos que, al ejemplo, venga, me pongo yo no sé, un supermercado, que todavía existen facturitas de papel y dice no responsables, somos no responsables de IVA. Ok, Entonces pues me queda la digamos, duda y en ese caso, ¿se vuelve no responsable de IVA o sigue siendo el régimen simplificado o lo cambio o quedo ahí como no, ahí pasa lo quedaría, digamos que hay que tener presente que hay unos topes a nivel de ingresos. Si persona natural o persona jurídica cumple con esos topes, pasa a ser responsable. O si deja de cumplirlos, pasa a ser un no responsable de IVA. Ya lo miramos en la siguiente diapositiva. Estos son unos daticos ahí cocteleros en donde pues aparece lo que es la tarifa de la VT, la sanción mínima, la cantidad mínima para practicar retención en la fuente por servicios, que es de 170.000, la cantidad mínima para practicar retención en la fuente por compras, el límite de costos y gastos que son efectivos, que se hacen en efectivo y que pueden llegar a ser deducibles, y el límite de ingresos brutos del 2022 para no ser responsable del IVA. ¿Ok? 133.014.000 pesos. Si ese es el límite que usted tiene de ingresos brutos, usted no es responsable del IVA. Si lo supera, se convierte automáticamente en responsable. Pero miremoslo más en detalle. Sucede
Aquí, tope para ser responsable de IVA en 2023. Entonces, las personas naturales serán responsables del IVA si en el 2023 superan los siguientes topes establecidos en el artículo 437 del Estatuto Tributario, que para el 2023 son los siguientes. Ingresos, 2022, 133 millones 14 mil pesos. Para el 2023, si esos ingresos llegan a 148 millones 442 mil, pasa a ser un responsable del IVA. ¿Qué pasa con estas cifras? Que hay personas que están ahí en los límites y ellas van a tener que estar vigilantes en qué momento se convierten en responsable o dejan de ser responsables del IVA por ese tipo de topes, ¿ok? Pero básicamente es de estos 133 millones 14 mil pesos, si yo lo supero, ya me convierto automáticamente en un responsable del IVA. Consignaciones bancarias. Si en el 2022 tuve 133 millones 14 mil y en el 2023 tengo 148 millones 442 mil, me convierto en un responsable del IVA. Y si celebro contratos, que en el 2022 hayan celebrado contratos por 133 millones 14 mil o en el 2023 por 148 millones 442 mil, me convierto automáticamente en un responsable del IVA. Debo empezar a presentar declaraciones de IVA. Y pues con el agravante que eso tiene. Ahora, me toca dejar de compartir, vuelvo y comparto. Es un poquito cansón el tema aquí con el borde inferior. No sé por qué a veces no lo toma bien. Perfecto, ahora sí quedó. Entonces, ¿cómo sé si soy responsable del IVA? Que esa es una pregunta que hoy en día a nivel de personas naturales se viven haciendo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, ese limbo es en muchas ocasiones muy fácil de pasar y no nos damos cuenta. Entonces, para saber si es responsable del IVA, debe revisar sus ingresos, sus contratos y sus consignaciones, tanto los que tuvo en el 2022 como los que tenga en el 2023. Y si supera uno de los topes de la tabla que tenemos acá, entonces se convierte en responsable del IVA a partir del periodo gravable siguiente. Esto obliga a que las personas lleven un control de sus actividades para saber en qué momento se convierten en responsables del IVA, así evitar el pago de sanciones e intereses moratorios. ¿Por qué? Porque usted pasa de convertirse de un sujeto pasivo económico a un sujeto pasivo de derecho. ¿Okay? Y sobre ese sujeto pasivo de derecho recaen una gran cantidad de obligaciones. Entonces, decíamos que si una persona natural o jurídica no vende productos gravados con IVA ni presta servicios gravados con IVA, pues sencillamente no es responsable del impuesto a las ventas. Ahora, en el caso de personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios gravados con IVA, se consideran como no responsables del IVA en función de esos topes mínimos que acabamos de ver de ingresos y de consignaciones y de contratos, que todo eso está enmarcado en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Ese mismo artículo, el 437, indica que no se deben registrar como responsables del IVA las personas naturales, comerciantes o artesanos que sean minoristas o detallistas, tampoco los agricultores y ganaderos, así como las personas naturales que presten servicios siempre que cumplan con estos requisitos, que no se pasen de estos topes, ¿ok? Que no hayan tenido ingresos superiores en el 2022 de 133 millones 14 mil y en el 2023 de 148 millones 442 mil, ni consignaciones bancarias, ni contratos celebrados que superen esos topes, ¿ok? Ahora, si la persona natural no cumple ninguno de estos requisitos, no debe inscribirse, es decir, no debe registrarse como un responsable del IVA y eso ya automáticamente lo deja como un no responsable. Pero, si por alguna razón
se deja de cumplir uno solo de estos requisitos que usted superó. Usted tuvo aquí 133 millones 50 mil. Inmediatamente se convirtió en un responsable del IVA y comienza a cumplir las obligaciones que le son propias a un sujeto pasivo de derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Esa línea es muy fácil de pasar en cualquier momento. Entonces hay que estar bien vigilantes de ese tipo de situaciones. Aquí, digamos que cuando se pasa a ser responsable del IVA. Digamos que puede suceder que durante el transcurso del año gravable se deje de cumplir uno de los requisitos que permite estar en el grupo de los no responsables. Es decir, usted tuvo consignaciones por más de 133 millones 50 mil pesos. Entonces, ahí usted pasó a ser un responsable. En ese caso, cuando usted deja de ser un no responsable y pasa a ser un responsable, ¿qué le toca hacer? Registrarse como responsable del IVA a partir del periodo gravable siguiente. Imagínese, y esto a nivel de ejemplo, suponga que el 15 de julio del 2020 el banco le desembolsa un crédito de libre inversión que es consignado en la cuenta de ahorros del contribuyente. O sea, a usted le otorgaron un crédito de libre inversión y ese crédito fue el 15 de julio y eso hace que sus consignaciones lleguen a un tope de 175 millones de pesos. ¿Qué está pasando ahí? Superó el tope del que hablábamos anteriormente. Dice consignaciones bancarias. Si en el 2022 tuvo consignaciones por 133 millones o en el 2023 por 148 millones, se activa y usted pasa a ser responsable. Le desembolsaron ese crédito de libre inversión por 175 millones. En ese momento la persona queda en la obligación de registrarse como responsable del IVA para o a partir del siguiente periodo. Y además, se debe tener en cuenta lo que señala este artículo, el inciso segundo del parágrafo tercero del artículo 437 que dice, para la celebración de contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por cuantía individual y superior a 3.500 VT, que son los 134 millones que hemos hablado, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 VT. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Que el contratista tiene la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué tiene la responsabilidad? Porque si firma un contrato por más de 3.500 VT, ese contratista le tiene que exigir, ese contratante le tiene que exigir a ese contratista que antes de firmar ese contrato se registre como responsable del IVA. ¿Ok? Digamos que si eso no se hace, puede llevar a que la DIAN le rechace los costos y deducciones a ese contratista y eso hace que automáticamente tenga su utilidad, se incremente y tenga que pagar mucho más impuestos. Cuéntanos, Héctor. Teniendo en cuenta esos topes, finalmente las cuentas por Nequi y DaviPlata sí cuentan como un ingreso. Pues hay un artículo, y no lo he leído, me corchaste con esa pregunta, Héctor, y por eso te doy un punto. Pero sí hay un artículo, y lo vi que día, permítame entrar de una vez a internet. Bueno, no sé si haya forma de asociar esa cuenta de celular al responsable, ¿no? Sí, es que ahí estamos también en una nebulosa. Bueno, aquí dice ámbito jurídico 30 de enero del 2023. Esto está calientico. Ya te doy la palabra, Noemí. Dice, los depósitos de bajo monto, como es el caso de Nequi y DaviPlata, para efectos de la consulta y los depósitos ordinarios, no hacen parte de los medios de pago expresamente permitidos por el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, para efectos del reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, ya que no corresponden a ninguno de los señalados expresamente por la norma, en particular los depósitos en cuentas bancarias. Eso lo indicó la DIAN.
En efecto, el artículo 771-5 mencionado señala que para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos de cuentas, en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. Así las cosas, aunque los depósitos de bajo monto y los depósitos ordinarios hacen parte de los medios de pago con cargo a los cuales se ejecutan órdenes de pago o transferencias de fondos, en los términos del artículo 2.17.1.1.1 del decreto 255 del 2010, y en ese sentido, comparten características con las cuentas corrientes y de ahorro, comparten características con las cuentas corrientes y de ahorro, no son depósitos bancarios. Y asimismo, aunque los depósitos de bajo monto y los depósitos ordinarios comparten la naturaleza jurídica de depósitos a la vista con las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, como productos esencialmente transaccionales, cuentan con características particulares que los diferencian de aquellos. Entonces, pues digamos que no se tienen en cuenta para validar ese tipo de topes. Noemí, cuéntanos. Ok. No, pues prácticamente lo que el profesor dijo, sino que, por ejemplo, el contador con el que nosotros trabajamos nos acaba de hacer esa advertencia. Yo trabajo en un negocio familiar agrícola en el llano y nosotros pues tenemos que pagar muchos servicios de transporte, ¿sí? Digamos que ahora con todos los cambios que está implementando el gobierno a través de la factura electrónica, la mayoría de personas casi que ya estábamos llegando a ser obligados a ser facturadores electrónicos. ¿Qué pasa? En el caso de los transportadores, uno pues utiliza, nosotros tratamos de tener todo bancarizado, pero la gente, la mayoría está queriendo utilizar el medio de pago que sea o una cuenta Nequi o un ahorro a la mano. Entonces él nos decía que nos invitaba a ser muy cuidadosos y que si definitivamente estas personas no tenían una cuenta de ahorros como tal aperturada en una oficina, lo mejor era en ese caso a estas personas girarle cheque, pagarle con cheque, digo, porque va a llegar un momento en que al gasto de la empresa no le van a validar el pago que haya realizado esas cuentas, sin importar el monto. Así usted esté con la persona cumpliendo ciertos requisitos, pero porque el gobierno ya va a empezar a hacer una regulación. Y a mí me pasa muchísimo que cuando me llega la persona que yo le pague, no, yo tengo es un Nequi o un ahorro a la mano. Entonces, pues ya tomamos la decisión más bien de pagar en cheque. Si esta persona no tiene una cuenta para yo transferirle como tal, con una certificación de cuenta como tal, él nos dijo, mejor que empiecen ustedes mismos a entrar estrictos en eso y evitar para ustedes a futuro que esto no vaya a ser válido al gasto de la empresa, así sea un servicio de transporte con unos requisitos establecidos que la persona haya apuntado, pero el de la cuenta no está. Entonces eso es más o menos lo que yo quería pues aportar. Pero No, tengo qué bien, entendido que el Noemí. problema es cuando giras de Nequi a Nequi, más no cuando es de una cuenta bancaria hacia el Nequi. No, él a nosotros nos decía, porque es un contador de muchos años y él se actualiza muchísimo directamente con seminarios de la DIAN. Y él nos decía, va a llegar a ese punto y es mejor evitar, porque va a Sí. llegar al punto, y eso fue muy específico y se lo dijo el funcionario en el seminario que les digo. Dijo, va a llegar un momento en que no va a ser tomado como válido para el gasto. Entonces, evítese que a futuro, porque es que con todos los cambios que están haciendo a nivel tributario, vamos a llegar allá. Entonces decía, entonces más bien, si la persona no tiene la cuenta con la que normalmente usted, una persona que tiene su cuenta, que fue y aperturó en el banco, porque además estas personas también están pensando que no les están haciendo un seguimiento a los, no, yo como no fui a no saben qué estoy moviendo. Claro que saben, porque esto es un movimiento de dinero, de efectivo, lo que sea, y cuando les llega la plata, pero él a nosotros nos invitaba a evitarnos a futuro y mejor decirle, bueno, no le puedo seguir girando a esa cuenta porque yo no tengo Nequi, yo manejo unas cuentas corrientes, por ejemplo, y hago transferencias. Entonces dígale que usted no le puede seguir girando así y gírele cheque. Pero tengo entendido que por allá. temas de bancarización, sí se puede siempre y cuando sea una cuenta cuenta literalmente de banco, ¿sí? No lo que decía el compañero, lo que decía el compañero Héctor,
que si es de un NECI a otro Claro. NECI, sí no va a haber una trazabilidad. Sí, Mientras pero, que por el banco sí tiene que haberla, ¿no? Pienso yo. pues yo lo digo porque esto me lo dijo él hace 20 días, ¿sí? Porque yo soy la tesorera, entonces me decía, es mejor que tenga cuidado en la manera que es ese pago y lo que el profesor acaba de decir, las condiciones es o gire un cheque o haga una transferencia o si es el pago con una tarjeta de crédito, pero en este caso con estas personas específicas es mejor gire el cheque, porque va a llegar a un punto en que esto para el gasto va a ser una complicación, porque es que la cuenta mía es una cuenta tal cual como debe ser el orden, pero la de la persona que tiene un NECI no, porque el NECI usted lo abre por el celular. Uno Es con el que número de teléfono abre un ahorra la mano. sí, eso es completamente cierto y entiendo la posición del contador y es frente al tema del riesgo, ¿sí? Puede ser, hay universidades que reciben NECI y digamos que no por eso están haciendo algo mal, pero lo que pasa es que eso no está todavía bien regulado y ahí es en donde se puede cometer algún tipo de irregularidad, valga la redundancia, con ese tema y se puede caer en el riesgo en que la DIAN no le reconozca esos costos o gastos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, sí lo entiendo desde el hecho de no caer en un riesgo innecesario, ¿sí? Pero yo creo que en algún momento el gobierno nacional va a tener que dar el salto a eso porque la cantidad de dinero que se mueve a través de esas plataformas es impresionante. Y de alguna manera lo va a tener que hacer, lo va a tener que contemplar. Ahora bien, también entiendo la posición del gobierno porque por ahí se puede prestar para temas de lavado de activos, pues no serán las super cantidades, pero de a poquito se puede empezar a caer en ese tipo de actividades ilícitas y eso pues digamos que nos pasa factura a nivel internacional porque pues ya las cuentas colombianas no van a ser muy claras. Héctor, ¿quieres redondear algo? No, no, señor. No, gracias. Ok, entonces, pues nada, yo creo que dejemos acá vea lo interesante que se vuelve un tema cuando todos participan, ¿sí? Ojalá se haga de esta misma manera. El sábado termino el tema porque ya digamos que entramos con toda la parte práctica a mirar ejercicios para poder realizar cálculos y todo esto, temas que nos van a dar muchas más luces frente a todo el tema del IVA, ¿listo? Entonces, el sábado terminamos esta parte del IVA, arrancamos con Retefuente y si no lo alcanzamos a terminar el sábado, el tema de retención en la fuente, yo lo termino, lo dejo grabado para que les quede ahí en plataforma. ¿Listo? Sí, señor. Profe, ¿el domingo también va a apuntar examen? Sí, el domingo el examen va a estar desde las 00 horas. Yo realmente lo termino publicando por ahí el sábado tipo 7 de la noche, porque es que de todas las materias hago examen, pero pues el examen tiene que ser con base en lo que hemos visto, es decir, no lo puedo reutilizar el del periodo anterior acá, entonces me implica tener que montar un nuevo examen y ahí es en donde me demoro. Yo quisiera dejarlo desde el sábado para que ustedes tuvieran más tiempo, pero realmente las estadísticas me muestran que ustedes resuelven el examen ese domingo. Entonces, si lo publico el sábado, les mando el correo y les aviso para que lo puedan responder desde el mismo momento en que queda publicado. Si no, tranquilos que desde el domingo en horas de la madrugada ya está disponible para que lo puedan contestar en cualquier momento y tardan por ahí 35, 40 minutos resolviendo. Vale, profe. ¿También es teórico? Profesor, Sí, pues va a tener mucho componente teórico, pero va a tener preguntas de lo que hemos visto en sesiones sincrónicas de declaración de renta. ¿Ok? No los va a poner a hacer una Vale. profesor, yo tengo declaración una ni una liquidación pregunta. tampoco, pero sí va a tener temas teóricos propios de la declaración de renta. ¿Ok? Profesor, es que yo tengo una Sí, duda profe, porque con el otro sí está un poquito complicadito. ¿Cómo Noemí? Bueno, es que yo tengo una duda. Lo que pasa es que, pues, para mí es, digamos, conozco el formato de presentación de IVA, conozco el formato y cómo se hacen ciertos procedimientos con la retención y las bases de las retenciones, pero yo tengo una duda del taller, porque
pues usted dice que va como a terminar de profundizar el tema de retención, pero dentro del taller que tenemos que presentar, pues tenemos el formulario 350, donde debemos hacer el registro de la operación del ejercicio que nos envió el Word, ¿sí? Sí, Pero yo tengo una duda porque pues yo ya, pues como que apoyándome en la tabla de retenciones, desarrollé el taller, pero tengo una duda porque estoy, según los montos y según las condiciones de las personas, encuentro retenciones del 2.5 y del 3.5, ¿sí? Cojo todas las del 2.5 y las estoy registrando en el renglón que aplica a, por ejemplo, servicios honorarios, pero tengo una duda ahí en esos dos temas porque yo, por ejemplo, en el tema de los honorarios, si hay una sola casilla para aplicar los honorarios y si tengo uno de 10 y uno de 11, cogí la tabla de retención y yo traté de guiarme por lo que hice la tabla de retención y llevé los dos a un solo porcentaje, porque si no, pues entiendo, no, y como no sé, ahí tengo una duda grandísima, porque yo no puedo coger y sumarlos y promediarlos y aplicar al frente el valor que tengo que registrar para ya sacar el valor a pagar. Entonces, Pero ahí tengo luego, una duda grande en perdón, cuanto a eso. perdón, me meto ahí, compañera. dale, Luego, Lady. al ejemplo, o sea, yo manejo la retención en la oficina donde estoy en ese momento y ahí yo lo que hago es tomar los saldos que me corresponden, por lo menos a lo que es correspondiente a servicios, a lo que es correspondiente a honorarios y lo llevo a cada una de sus casillas correspondientes, No, es independientemente si que era del yo sé, 3.5 y el son 2.5 o el 11 o el 10. No. Lo que pasa es que si uno mira las compras, hay unas compras, por ejemplo, los honorarios, si miramos los honorarios, hay unos honorarios de 350.000 pesos, sabemos que hay que aplicarle, el profesor nos dijo, y ahí dice el ejercicio, revisa y corrija si ve el corregir la tarifa, ¿sí? Entonces yo hago la lectura y yo determino, porque yo sé que los honorarios van en una línea, los servicios van en otra línea, las compras van en otra línea, eso yo lo tengo claro, no es que esté mezclando esto, yo no estoy buscando mezclarlo, sino que yo no lo sé y tengo la duda, porque pues, yo quisiera y aspiro a hacer mi ejercicio bien, pero tengo un vacío ahí. Entonces mi pregunta va, si el sábado usted podría... ¿Será que la pregunta es aclarar el porcentaje en cuál aplica el 10, en cuál aplica el 11, en lo que es persona jurídica, lo que es persona natural, y según hay una tabla que te dice las bases? Yo cogí la tabla, por ejemplo, yo cogí la tabla y yo entonces dije, bueno, esta persona le aplico el 10, pero la otra en el ejercicio tiene el 11, entonces yo cogí la tabla de retención y según la lectura, pues yo los llevé los dos al 10 para poder en el reglón dejar aplicada la retención y no sé si estoy cometiendo un error ahí por lo que yo no lo el sé, porque ejercicio apenas estoy es aprendiendo. rectificar que de pronto qué porcentaje está mal, de pronto Eso hice yo, pero quisiera saber si el profesor nos da un margen de error ahí, porque como estamos en el aprendizaje, por ejemplo, para mí es nuevo totalmente hacer el registro en el formulario. Yo tengo la obligación como tesorera de irme al sistema de la DIAN ya liquidado por mi contador y pagarlo, pero como estoy aprendiendo, quisiera saber si ahí el profesor nos va a dar una margen de error, porque por ejemplo ahorita con el tema del IVA, súper, porque cuando lleguemos al formulario del IVA, ya hay muchas cosas que han ido quedando claras, pero yo sí tengo un vacío ahí en mi deseo de hacer bien el ejercicio. No sé si el Listo, profesor lo entiende. no te preocupes y entonces miremoslo el sábado, es lo primero que vamos a hacer. Te doy claridad sobre el tema. No lo vayas a promediar, no le vayas No. no, lo que es, dale tranquila y te explico ese componente el sábado, es lo primero que hacemos. ¿Te parece? Ok, perfecto, profesor. Muchas Oye, gracias. pero te agradezco mucho la iniciativa porque sí, digamos que cuando llegamos les pregunté, bueno, ¿cómo van con la actividad? No, bien, listo. Bueno, entonces hagámosle de lleno con la clase, pero tranquila. Entonces miremoslo el sábado con calma y lo resolvemos para que no vayas a tener inconveniente. Ok, listo, profesor. Gracias. Profe, Bye. que el sábado Dime. podemos resolver todas las dudas que tenemos sobre el taller 2. Es que, digamos, también tengo dudas sobre el tema de evolución. Sí, también lo miramos, no hay problema. Ahí hay unas devoluciones en compras, creo que es, ¿cierto? Exactamente, entonces, digamos, a veces podrían quedar en 0, una sí queda en 0, pero es que la otra, la fecha no concuerda.
Entonces, pues ahí también pues queda como ahí, no sé cómo manejar ese ejercicio. Entonces, si el sábado pues podríamos Sí, de apoyarnos en una, usted para de apoyo de la una, no. actividad 2, pues Perfecto, no se preocupen por eso, lo miramos. Y si es el caso, pues dejamos la entrega de la actividad no para el domingo, sino para el lunes 12 de la noche. No hay problema Yo por me eso. acordé de una pregunta, profe. Sí, dime. ¿La autorrenta la manejamos como se manejaba en 2021 con el punto 40 o como está este Sí, año con el punto 50? no, si la manejan con el punto 40 está perfecto. 50. Ay, yo creo que yo lo hice con el punto 50. No hay ningún problema. Si lo hiciste, esa no tiene ningún inconveniente, pero como a muchos les dije que tomaran como base lo del año inmediatamente anterior, entonces era el punto 40. Entonces no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer con esa tarifa. Punto 40 está bien. Si ya lo hiciste con punto 50, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. Lo mismo las fechas del calendario tributario. Si no estoy mal, hay un punto donde me Donde hay que dice decir que cuál es la fecha sí, para la fecha máxima para declarar y pagar la retención en la fuente exactamente. Entonces, como yo me guío en el último dígito del NIT, del NIT, sí. entonces me guío en el calendario del 2021 o de qué año. Puedes hacerlo con el del año, el del 2021, no hay ningún problema. El del ejercicio, ok. Exacto, sí. Pero no se preocupen, si están manejando cosas que están vigentes, no tiene ningún inconveniente. Yo lo reviso, yo no lo voy a penalizar por eso, sino que voy y miro qué pasó, si lo hizo con la de este año, con el año anterior, y ahí lo voy ajustando. Así que no se afanen por eso. Más bien, si de pronto en alguna parte del trabajo me indican, yo tomé como base las tarifas o las fechas de tal año, ya con eso me dan una luz muy amplia y yo ya puedo calificar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Esa anotación sí se las agradezco si la hacen dentro del trabajo para no irme a perder con eso. Bueno, señores, tengo que agradecerles realmente la participación. Así es muy chévere poder trabajar. Les agradezco muchísimo. Y pues nada, nos vemos el sábado, ¿ok? Gracias, vale, profe. profe, Listo, muchísimas profe, gracias. muchas Listo, profe, gracias. gracias. A ustedes, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Profe. Descansen, que pasen bien.